Somos Revival, iglesia inusual. La Cruz no podría tener el clima así siempre, porque la ciudad depende mucho de la economía, el turismo, y por eso tenemos que aprender a disfrutar cada temporada. Hoy quiero hablar una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón y que sé que va a bendecir sus vidas. Y yo quiero que hagamos algo especial. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y va a hacer una oración conmigo y va a decir conmigo, diga conmigo: Señor, habla mi vida hoy. Pero no solo que yo te escuche, sino que sea un hacedor. Ayúdame a poner en práctica cada palabra que tú me vas a dar hoy a través del pastor Diego. Él no sabe lo que estoy viviendo, pero tú sí. Habla mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos y quiero empezar contándole algo que escuché y supe de un pastor texano de Texas, en los Estados Unidos, que compró un caballo nuevo, lo entrenó para responder alabado sea el Señor por arre y aleluya por oh. Siempre que decía alabado sea el Señor, el caballo corría. Cuando decía aleluya, se paraba rápido el caballo. Un día cabalgando, el caballo se espantó y empezó a correr hacia un precipicio a toda velocidad. Por pánico, el pastor no recordaba cómo entrenó el caballo para que obedeciera y empezó a decir: bendito Dios, santo, gloria a Dios, amén. Y nada pasó. En el último segundo gritó aleluya. El caballo paró rechinando a solo centímetros del borde del precipicio. El pastor descansó soltando un suspiro y dijo: alabado sea el Señor. Quiero que se ría conmigo. Quiero que se ría conmigo porque la vida es para reírse, para disfrutar y para darnos cuenta que Dios es bueno en cada circunstancia de nuestra vida. Y hoy quiero hablarle de una palabra muy especial que se llama mi vida en el altar. Diga conmigo: mi vida en el altar. Mi vida en el altar. Mi vida en el altar. Ahora, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar donde según la Biblia, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Y el altar tenía cuatro cosas características. Un altar tenía, ¿alguien se acuerda o sabe qué cosas tenía? Lo principal era piedras. Y tenían que ser piedras no usadas, no talladas. Lo segundo era leña. Lo tercero era fuego. Y lo cuarto era una ofrenda. Un altar era un lugar donde, en el Antiguo Testamento, donde se levantaba el nombre de Dios, donde se honraba a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes saben que la Biblia está dividida en dos testamentos: Antiguo Testamento, que es toda la ley, y Nuevo Testamento, que es cuando Jesús llega y viene un nuevo pacto. Entonces Jesús hace un sacrificio por nosotros, se entrega en la cruz del Calvario y muere por nosotros, y por su sacrificio nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos vida eterna. Pero no solo murió, sino que la Biblia dice que ¿qué? Resucitó. Y por su resurrección nosotros tenemos la esperanza de que después de esta vida hay una vida que nos está esperando por Él. Hay un dato bien espectacular con respecto a esto, y es que lo conté hace un tiempo acerca de que en el templo y en todos estos, el lugar donde se entregaba y se hacían sacrificios, que era un lugar bien especial. Hace unos meses expliqué esto. Los sacerdotes no se podían sentar, no había sillas para que ellos se sentaran. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo adoración a Dios, estaban preparando los sacrificios, estaban haciendo mil cosas. Pero la Biblia dice algo, y es que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué significa esto? Que Jesús hizo el sacrificio y se sentó, porque ya no hay más sacrificios para que seamos salvos. Jesús terminó la tarea y gracias a Él tenemos vida y vida eterna. Eso es maravilloso. Jesús nos dio vida. Pero hoy quiero hablar acerca de mi vida en el altar, porque estos días y más mañana que vamos a empezar el tiempo de ayuno, y les voy a mostrar, les voy a poner un código QR para que ustedes carguen. Está toda la información, está hecho semana tras semana. Estoy bien expectante porque sé que Dios nos va a hablar en este tiempo con respecto al ayuno. El altar tiene cuatro características, pero primero voy a ir a lo que dice la Biblia en Romanos 12:1, porque usted dirá: ¿por qué mi vida en el altar?
Romanos 12:1, y vamos a leer lo que dice la Biblia. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. La versión 60 dice como sacrificio vivo, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio que vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él que agrada. Y aunque hoy no tenemos que hacer ningún sacrificio para poder ser salvos, Pablo le dice a la iglesia, a los romanos, es importante que ustedes entreguen su vida. Y por eso necesitamos poner nuestra vida en el altar. Y hay 4 cosas que quiero enseñarle hoy con respecto a la importancia del altar. Lo primero, el altar, porque a partir de ahora tenemos que poner nuestra vida en el altar. Diga conmigo, voy a poner mi vida en el altar. Vamos, dígalo con ganas, diga, voy a poner mi vida en el altar. Vamos a poner nuestra vida en el altar. Vamos a ponerlo. Y hay 4 cosas. Lo primero, el altar es un lugar de búsqueda. El altar es un lugar donde se busca a Dios, donde se invoca, donde se clama, donde se llama el nombre de Dios. Segunda de Samuel 24:25 dice: edificó un altar al Señor David y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. El altar es un lugar donde uno busca al Señor. El altar es un lugar donde uno invoca el nombre de Dios. Si yo anhelo tener una vida en el altar, debo estar constantemente buscando a Dios. Las decisiones de nuestra vida tienen que ser llevadas al altar. Y hay un ejemplo tremendo en Génesis 12:10 de Abraham. Abraham era un hombre que conocía a Dios, pero en medio de una terrible hambre que azotó, mire lo que dice la Biblia, Génesis 12:10: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. No sabemos qué motivó a Abraham a tomar esta decisión. Abraham conocía a Dios, pero en vez de invocar a Dios y levantar un altar como ya lo había hecho antes, ¿sabe qué hizo? Fue una decisión emocional. No buscó a Dios, fue una decisión quizás racional. Dijo, esto es bueno, esto me conviene. Y yo les he contado muchas veces una historia que tengo que contárselas hoy otra vez para recordarla. Y es la historia de este capitán del ejército en Colombia, amigo mío, que donde yo tenía 16, 17 años, servía en la iglesia, tenía muy buenos recursos, le iba muy bien, y me contó un día su experiencia, cómo alguien le ofreció un terreno para que lo comprara porque se iba a ir fuera del país, y era un cultivo de arroz enorme, enorme. Y entonces él, emocionado porque era una buena oportunidad, porque el amigo le dijo, me tengo que ir del país, lo estaban amenazando de muerte a la otra persona. Entonces él dijo, lo compro. Y el cultivo más o menos, póngale que costaba unos 2 millones de pesos el cultivo, y él se lo estaba vendiendo, como decir, en 500,000 pesos mexicanos. Pero el cultivo cuando se cosechara iba a costar unos 5 millones de pesos. Entonces él fue y habló con los del arroz, habló con los que conocían del negocio, y le dijeron, si usted no lo compra, nosotros lo compramos, es una súper oportunidad. Y él me cuenta esto llorando. Yo era un chico apenas sirviendo a Dios, pero fue una de las experiencias que marcó mi vida. Y entonces él compró esto, sacó su liquidación, sacó sus ahorros, se quedó sin un peso y dijo, pero en 8 meses le voy a dar la vuelta a este dinero. Y resulta que compró todo eso, pero él no sabía, nadie preveía que vino una helada tan fuerte a la ciudad que quemó los cultivos y perdió todo. Entonces él llorando me contaba la historia, diciéndome, ¿por qué? Si yo fui a los que sabían. Y a veces somos movidos por nuestra necesidad, por nuestras emociones, y tomamos decisiones racionales, emotivas. Pero mi vida tiene que estar en el altar. El altar es un lugar de búsqueda. Y mire, Abraham conocía a Dios, y en vez de levantar un altar y decir, oh Señor, él podía haber levantado un altar y haber dicho, oh Señor, ¿qué tengo que hacer? Está haciendo hambre en la tierra, Señor, ¿será que voy a Egipto? El Señor le hubiese dicho, ve o no vayas. Pero la Biblia no menciona que él buscó a Dios, él hizo lo que quiso. Y en Egipto, que es un lugar que todos conocemos según la Biblia, es un lugar de esclavitud, de procesos, pasaron muchas cosas, muchos problemas. Mintió, dijo que su esposa no era su esposa, era su hermana, y trajo esclavos, de ahí trajo esclavos.
¿Y a qué no saben qué esclava trajo de ahí? Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Agar era la esclava que cuando Abraham estaba esperando y no sucedía la promesa, su esposa le dijo: acuéstate con la esclava y que te dé hijos para que se cumpla la promesa. Y hasta el día de hoy, la pelea que hay en el mundo entre israelitas y árabes es la pelea entre Isaac e Ismael, porque los ismaelitas son descendientes de Agar. No podemos tomar decisiones sin poner nuestra vida en el altar, porque el altar es un lugar de búsqueda. Ya conmigo, amén. Este año usted ha planeado 1000 cosas. No tome decisiones racionales, emocionales. Claro que es importante averiguar qué dice la bolsa, qué dicen los índices, qué hablan las personas que conocen, pero escúcheme, el altar es un lugar de búsqueda. Hay otro caso en la Biblia de alguien que tomó una decisión y la Biblia no nos menciona si fue acertada o no, pero es el caso de Ruth. En tiempo de hambre, si no ha leído este libro de Ruth, es muy interesante. En tiempo de hambre, en vez de buscar a Dios y preguntar, dice la Biblia que se mudaron a otra tierra. Murió el esposo, murieron sus hijos y se quedó la esposa sola con las 2 nueras y tuvieron que volver nuevamente. El altar es un lugar de búsqueda. El altar, y a partir de mañana yo quiero impulsarlo, que por los próximos 21 días usted levante un lugar donde invoque el nombre del Señor. Puede ser un lugar en su casa, puede ser un espacio, puede ser su auto, puede ser un tiempo determinado, pero usted tiene que comprender algo: el altar es un lugar donde uno busca, invoca el nombre de Dios. No tiene usted que poner unas piedras, no tiene usted que colocar una leña, no. Esto era en el Antiguo Testamento, pero hoy el altar tiene que estar en nuestro corazón. Y tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres hacer? Invoco tu nombre. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Decisiones tomadas por emoción, sin ir al altar, pueden costarle a toda tu descendencia. Abraham no invocó al Señor cuando sabía invocarlo. Fue a Egipto. De Egipto trajo a Agar y se acostó con Agar y tuvo descendencia. Y hoy en día todos los bombardeos que usted conoce, la situación que está viviendo Palestina con Israel, son hijos de los ismaelitas. Se odian a muerte. ¿Sabe usted que los ismaelitas, que son los árabes, dicen que su padre Abraham iba a sacrificar a Ismael? Y ellos dicen que ellos son los hijos de la promesa. Cuántos dolores de cabeza si hubiese ahorrado Abraham, si hubiese invocado ¿a quién? Al Señor. Entonces, lo primero, el altar es un lugar de búsqueda. Sabe que cuando, y esto lo digo muchas veces, cuando Evelyn y yo, Dios nos habló de salir de Colombia y venir aquí a México, Evelyn y yo por meses, por 2 años y medio exactamente, levantamos un altar al Señor. ¿Sabe? Semanas hicimos ofrendas de nuestra vida. Sacrificamos muchas cosas, no para obtener una salvación, porque ya no podemos hacer nada. La salvación es por gracia. Pero entregamos, como dice Romanos 12:1, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes, por su búsqueda, por buscarlo, por decirlo: Señor, muéstrame. Y a partir de mañana que empiezan estos 21 días de ayuno, usted tiene que convertir su vida en una vida en el altar y empezar a decirle: Señor, yo pensaba estudiar esto, pero yo quiero invocar tu nombre y quiero que me digas qué quieres que haga. Señor, yo pensaba hacer esto, pero yo quiero que me digas, que me hablas, que me hables. Y la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Él es nuestra guía. El altar es un lugar de búsqueda. Ahora, en Génesis 13 la Biblia dice que entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot, después de que estuvo en Egipto, y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Dice: y desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Ese era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí
volvió a adorar al Señor. Después de que volvió a Egipto, ahí levantó un altar para adorar a Dios. Ahora, lo segundo es que el altar es un lugar de adoración. El altar es mi tiempo con el que yo honro al Señor. El altar es mi espacio. No necesariamente es un cuarto en su casa. No, es ese momento en el cual yo preparo todo para honrar a Dios. Quizás muchos no tienen el tiempo y se montan en el autobús, en el camión, se ponen sus audífonos. Y yo lo digo a manera personal porque yo lo viví cuando yo era más jovencito y servía en la iglesia en la que trabajé por varios años. Yo me ponía mis audífonos. En ese tiempo había algo que se llamaba, acababa de salir algo que se llamaba un MP3. Ustedes alcanzan, ¿quiénes son de esa época? Levante la mano. Padre Santo, Señor de gloria, aquí hay. Y yo me acuerdo que yo me ponía los audífonos y yo lloraba todo el camino como una Magdalena. Ay, Señor, úsame. Yo creo que la gente me veía llorar. Yo miraba, yo creo que la gente decía: ¿qué le pasa a este muchacho, pobrecito? Todo el camino de ida, todo el camino de vuelta, yo lloraba y decía: úsame, por favor, Señor. Mi familia me dejó, no tengo a nadie. Y por muchos años ese espacio era mi altar para buscar a Dios. El altar es un lugar de adoración también. En ese espacio en el que preparas para Dios, la Biblia dice en Génesis 8:20 que Noé construyó un altar para adorar a Dios. Sabe que cuando Noé llega y se acaba la inundación y baja, Noé lo primero que podía haber dicho era: uy, está chido todo. Noé podía haber dicho: selfie para todos, animales. Noé podía haber dicho: bueno, por fin, corramos. Noé podía haber dicho: uy, me voy a echar unas 3 semanas durmiendo sin estar oliendo esas vacas y ovejas que olían horrible. Noé podía haber dicho: mi amor, váyase para otro lado, yo no quiero escucharla. Noé podía haber dicho 1000 cosas, pero lo primero que hizo Noé cuando se bajó fue que levantó un altar y adoró al Señor. Eso es tremendo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú levantas un altar en tu vida y pones tu vida en el altar también es un lugar de adoración. Abraham volvió y en vez de quejarse del problema que tuvo en Egipto, Abraham adoró. La adoración es crucial para un cristiano. No solo los domingos, debemos vivir una vida de adoración todos los días. Y yo quiero hacer en esto algo de aclararlo. Alguien me preguntó alguna vez: ¿puede un cristiano escuchar música que no es cristiana? Bueno, realmente la música no es cristiana. Los cristianos somos nosotros. Pero ¿puede un cristiano escuchar música que no tiene mensaje, que no me lleva a adorar a Dios? Y la respuesta fácil sería no. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la madurez que hay en el corazón. Por 5 años yo hice un ayuno en mi vida en el que no escuchaba nada de música secular. ¿Por qué? Porque descubrí que yo soy una persona que la música me afecta. Entonces, en el tiempo en el que yo más escuchaba música que no era cristiana, escuchaba una banda muy conocida que se llama Camila. ¿Quién la escuchó alguna vez? Y yo lloraba con eso. Yo lloraba tontamente, porque yo decía: mientes, me haces daño y luego Y Evelyn y yo teníamos una relación, siempre hemos tenido una relación súper estable. Y yo cantaba: por más que supliqué, no me abandones. Dijiste: no soy yo, es el destino. Y yo cantaba esas cosas y me di cuenta que eso me afectaba emocionalmente a mi vida. Me afectaba, me di cuenta. Y algunas otras canciones, digo esta porque esa era la clase de música que yo escuchaba. Y me di cuenta de que me afectaba la música, me afectaba. Yo nunca fui dado al baile, nunca fui dado al alcohol. Pero eso hacía por dentro. ¿Sabe qué hacía por dentro eso? Me desconectaba de Dios. Y aunque no era música como hoy, que es un poco más complicada, que días fui a
cortarme el cabello y en la barbería donde estaba empezó a sonar una canción que cuando yo empecé a escucharla yo literalmente quería taparme los oídos. Era pornografía auditiva. Y el barbero dijo: Alexa, detén la canción. Era horrible lo que decía. Entonces, volviendo a la pregunta, porque el altar es un lugar de adoración, hay una guerra de adoración, ¿sabe usted? Y suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero Satanás quiere que lo adoren. Él quiere que lo adoren. Él quiere que lo adoren. ¿Sabía usted que en la Biblia nos enseña que el enemigo en el cielo era quien dirigía la música para Dios? Ahora imagínense la calidad de música que sonaba, los efectos, lo impresionante. Y él a lo largo de los años ha tenido mucho poder sobre la música. No hay música cristiana, hay música con mensaje cristiano. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿un cristiano debe escuchar música que no es cristiana? Lo ideal es que no. No. ¿Por qué? Porque esa música te saca lejos de Dios. Cuando tú te concentras en esa música, llega un momento de que tu espíritu se aleja del espíritu de Dios. Ahora, es respetable si usted escucha porque le dedica una canción a su esposa. Ahora, no quiere decir que si usted va en el autobús o en el taxi, usted mande a apagar. Yo quiero escuchar otra cosa, póngame ahí Juan Carlos Alvarado, el poderoso Israel. No. Y allá está el taxista: y de noche cantaremos. No. No sea religioso, no sea fanático, no sea exagerado. Es en su vida. Y yo quiero hacerle un llamado, porque durante 5 años lo hice, a que usted ore al Señor y le pida que lo guíe. Ahora, no podría decir, porque no puedo mentir, que hay días en los cuales escucho ciertas canciones. Claro que sí, pero he descubierto que esas ciertas canciones no generan en mí melancolía, no me ponen triste. Hay una banda que escuchaba mucho, demasiado. Hoy estoy contando todos mis testimonios. No sé ni por qué esto no está escrito aquí. No sé qué pasa. Pero había otra banda, no, ni para qué la digo, porque después no más. Pero todas eran así de. Lo tremendo del asunto es que yo nunca he sido depresivo. Evelyn y yo siempre hemos tenido un matrimonio espectacular. Y esa banda, todas las canciones las cantan al desamor. Hoy en día puedo escucharlas y no me genera nada, pero antes eso se había convertido en algo dentro de mi vida. Ahora, la adoración para un cristiano no es solo los domingos. Debe vivir una vida de adoración todos los días, porque cuando usted adora, me saca de las oraciones egoístas y empiezo a darme cuenta de que tengo que verlo a Él. Cuando yo adoro, me lleva a que yo vea que Él es más grande que mi problema. La Biblia nos enseña que debemos adorarlo. Hebreos 12:28: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Ahora, la Biblia enseña que hay todo el tiempo, no podemos decir 24 horas porque el cielo no es de 24 horas, pero todo el tiempo es adoración en el cielo. También la Biblia nos dice, y más adelante lo vamos a ver, porque este año Dios nos va a dar la bendición de que viene mi suegra nuevamente, la pastora Odilia. Y eso es una bendición. Y vamos a estar hablando, y vamos a hacer un instituto bien especial, y vamos a estar hablando. Dice la Biblia que hay 24 ancianos honrando al Señor todo el tiempo. Imagínese eso. Es impresionante. ¿Cómo debe ser cuando se ingresa al cielo? ¿Cómo se debe escuchar? ¿Qué debe ser? Debe ser algo maravilloso. Pero los cristianos hemos confundido las cosas, porque pensamos que la adoración, y esto lo he hablado varias veces, pero está muy ligado al altar. Mi vida tiene que estar en el altar, porque el altar es un lugar de adoración. Yo tengo que vivir una vida de adoración. Si yo no estoy viviendo una vida de adoración, mi vida no está en el altar. Y esto se resume que si uno está siguiendo a Jesús y la vida de uno no está cambiando, es porque uno no está siguiendo a Jesús. La alabanza, los cristianos mezclamos las cosas. Y por muchos años, porque yo lo viví, teníamos un problema, y es que pensábamos que la alabanza era música rápida y la adoración es música lenta, pero no es así. Según la Biblia no es así. Entonces me pasó que en la iglesia en la que yo trabajaba llegaba gente que decía, recién que conocía a Jesús, y decía: venga, ¿cómo es que se llama esa alabanza que cantaron? Entonces yo le preguntaba, le decía esta,
Y de repente en algún momento alguien decía: ay, yo me acuerdo esa adoración de Luis Miguel que me gusta tanto, porque la gente pensaba que adoración era lento y alabanza era rápido. Pero no tiene nada que ver eso, y quiero enseñarle esto. Alabanza es cuando levantamos el nombre de Dios por lo que hace. Él hace maravillas, Él hace milagros, Él me sanó, Él me dio trabajo, Él me bendijo. Pero adoración es cuando levantamos el nombre de Dios por lo que Él es. Así que la alabanza, hay días en los que yo no quiero alabar porque las cosas no salen como yo espero, pero todos los días debo adorar, porque la adoración no está condicionada a lo que Dios me da, está condicionada a lo que Dios es. Y Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bueno, Dios es hermoso. Por eso la Biblia dice que Él no está buscando alabadores, sino que está buscando ¿qué? Adoradores. Que lo adoren no por lo que les da, sino por qué, por lo que Él es. El altar es un lugar de adoración. Enséñele a sus hijos a vivir una vida de adoración. Enséñele a sus hijos que la vida tiene que ser una vida de adoración. Enséñeles el valor de adorar a Dios. Lo tercero, el altar es un lugar de entrega. Diga conmigo: tengo que poner mi vida en el altar. Tengo que poner mi vida en el altar. El altar es un lugar de entrega. En Génesis 22:9 es el lugar, es el primer versículo en el que Dios le dice a Abraham: levántame un altar. Mire esto. Algunos años después, esto dice Génesis 22:9, Dios quiso ver si Abraham lo obedecería. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo. Pero mire lo que dice: a quien tanto que amas. Y llévalo a la región del monte Moriah. Quiero que tenga presente el monte Moriah ahí, al cerro que te voy a enseñar. Ahora, imagínese a Abraham no tener hijos. Desde el día en que Abraham recibe la promesa, y si usted no ha leído esto, vaya a Génesis y lea la historia de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Desde el día que Abraham recibe la promesa, que se le aparece el ángel y le dice: vas a tener una generación y una descendencia enorme, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, hasta el día que nace el hijo de Abraham pasaron 25 años. 25 años esperando que Dios cumpliera su palabra. 25 años. Pero a veces nos pasa que amamos más a la promesa que al que nos dio la promesa. Y eso es confrontante, porque a veces pedimos tanto: Señor, yo quiero esto, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Y cuando Dios lo hace, dejamos de amar al que nos dio eso y empezamos a amar más la promesa. Y yo lo he hablado con varias personas y les he contado historias de personas de la casa por las cuales hemos orado, que Dios haga un milagro en sus vidas, que Dios los sane, que Dios los prospere, que Dios les dé una casa o que Dios les dé el negocio. Y cuando Dios les da el negocio, dejan de venir y buscar a Dios y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque se les olvidó que era más importante quien les dio la promesa que la promesa. El altar es un lugar de entrega. Y por eso Dios dijo: voy a ver si Abraham realmente me ama de verdad. Voy a ver si Abraham me ama por lo que yo soy o por lo que yo le he dado. A veces oramos tanto por lo que soñamos y abandonamos a Dios. Escuche esto: el altar alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando yo me entrego, y por eso a partir de mañana, en estos 21 días de ayuno, usted tiene que alinear su corazón con Dios. El altar vuelve a colocar a Dios en primer lugar. El altar me hace decir: yo te sirvo a ti, no a mis deseos. Y eso es lo que pasa con muchas personas que cruzan la puerta, entran diciendo: Señor, quiero que me des, quiero que hagas. Y queremos usar a Dios, y se nos olvida que es Dios quien tiene que usarnos a nosotros. El altar destruye los falsos dioses que yo creo. Y usted dirá: pastor, yo no tengo falsos dioses, yo no adoro a San Judas, San Mateo, Sancudo, Sancocho se llama en Colombia. Yo no adoro a eso, yo no adoro a ninguno de esos. Pero tenemos falsos dioses. ¿Saben cuáles son nuestros falsos dioses? Nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra carrera, nuestro título. Y esos son nuestros falsos dioses, a quien decimos: yo no podría vivir sin ellos. Aun cuando son cosas buenas, nuestro trabajo es un buen trabajo y viene de Dios, pero nosotros olvidamos
que no era la promesa, sino que Dios nos dio la promesa. Por eso es muy importante poner nuestra vida en el altar, porque el altar es un lugar ¿de qué? De entrega. Y hay que entregarnos. A partir de mañana vamos a hacer un tiempo de 21 días de ayuno. Y quiero explicar esto. El ayuno, mire la persona que tiene a su lado, dígale, el ayuno, mírelo, dígale, el ayuno no es una dieta. Porque muchos ya dijeron, yo como todo, me como todo el mundo, porque yo sé que el pastor va a hacer ayuno y voy a bajar esa panza. No, el ayuno no es una dieta. No lo es. El ayuno no es aguantar hambre. Me aguanto hasta las 4, me aguanto. No. El ayuno no es llevar hasta el cuerpo al límite. Se trata de doblegar nuestra vida delante de Dios, humillarnos delante de Él. Es la entrega. El ayuno, ¿sabe qué hace? El ayuno nos agarra y ya están las piedras, ya está la madera, ya está el fuego. El ayuno, ¿sabe qué es? Nos agarramos nosotros mismos y nos colocamos sobre el altar, porque nos entregamos como un sacrificio vivo. Yo quiero que levante la mano los que tienen el deseo en su corazón de ayunar. Levante la mano. Uy, Dios mío. Wow. Ahora baje la mano. ¿Cuántos van a ayunar? Porque una cosa es el deseo, otra cosa. Bueno. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo voy a ayunar yo? El ayuno, primero le voy a explicar, nos va a servir para alinear nuestro corazón con Dios. Hay cosas en nuestro corazón que no están funcionando bien, y quiero decirle, el futuro que Dios tiene para nosotros es glorioso, es maravilloso. ¿Sabe algo? Sus hijos van a ser bendecidos, nuestra familia es bendecida, nuestra casa va a ser prosperada. Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros, pero el ayuno es parte de llevar nuestra vida al altar. Es entrega. El ayuno va a alinear nuestro corazón con Dios, va a hacernos que volvamos a colocar a Dios en primer lugar, va a ayudarnos a recordar que yo sirvo a Dios, no a mis deseos, va a destruir los dioses falsos, y vamos a colocar a Jesús como el fundamento de nuestra vida. Si alguien es capaz de abstenerse, de dejar de comer algo que le gusta, va a ser capaz de dejar de pecar. Una de las cosas que a mí más me cuestan en la vida, y lo he reconocido muchas veces, y lucho, toda mi vida he luchado con eso, creo que viene una situación de mi familia, es el dulce, el azúcar. Y es esa sensación que genera en mi vida. Y tengo que decirle que esta semana toda esta semana me empecé a entrenar. Dije, este ayuno no me va a agarrar como las otras veces. No, una vergüenza. El primer día yo con dolor de cabeza, como oro por los demás, y yo antes quiero renunciar. No. Entonces me adelanté a muchos, y desde el lunes empecé a hacer en mi corazón una decisión de empezar a decirle, Señor, me cuesta, cómo me gustan las donas. Y le podría nombrar una cantidad de cosas que me gustan, pero las he entregado delante del Señor. ¿Por qué? Porque el ayuno nos va a ayudar a que coloquemos a Jesús como nuestro fundamento. Y hoy voy a decirle algo, y escuche esto. Una de las cosas que Evelyn y yo como pastores hemos estado orando en la iglesia es que queremos que cada persona de Revival coloque a Cristo como su fundamento. El Señor nos habló y me dijo el año pasado, haz que la iglesia se convierta en una iglesia que me tiene a mí como fundamento. ¿Y de qué se trata Cristo el fundamento? Que lo vimos el año pasado en la última reunión del año. Es que yo vengo a la iglesia no por Diego o por Evelyn, yo vengo por Cristo. Diga conmigo, amén. Amo mis pastores, yo los bendigo. Aparte el pastor hoy se ve más delgado, gloria a Dios, amén. Gracias, lo bendigo. Él es tan amoroso, él no pelea con nadie. Amo a mi pastora, también tiene un corazón tan especial, es tan puntual con lo que habla. Pero yo no voy a la iglesia por ellos, yo voy a la iglesia por Cristo. Entonces el ayuno va a hacer que yo me alinee con eso. Amo servir en la iglesia. ¿Cuánto les gusta servir en la iglesia? Pero en la iglesia hay gente como usted y como yo que estamos en proceso. Algunos más, algunos menos. Hay algunos que tengo en la iglesia que parecen fosforitos. Usted los toca y se encienden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos matamos o qué? ¿Nos matamos? Así son. Y tengo varios así.
Sí, son de esos que muchas veces en la vida anterior se les decía pues sí, pues no. ¿Y qué? Así son. Ahora, ¿qué es lo que queremos con el ayuno? Que yo alinee mi corazón con Cristo para que yo entienda que Él también está en un proceso y yo también. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa a mí? Ahí está el testimonio de Memo, que vino a la iglesia. Yo no sé si Memo está aquí, no lo veo. Él estaba afuera, ¿no? Y Guillermo y su esposa vinieron a la acción de gracias hace 2 años, se sentaron en una mesa y Evelyn y yo, terminando acción de gracias, vamos y saludamos como si fuera un matrimonio, mesa por mesa. Hola, bienvenidos, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tal se sintieron? ¿Les gustó la comida? No sé qué. Y ustedes me ven que a veces levanto la pierna porque me duele, pero ¿cómo están? Qué bueno, ahí estamos con ese amor. Hola. Y pasamos por todas las mesas, saludamos a todos y a ellos no los saludamos. ¿Sabe qué dijeron ellos? Nos vamos. ¿Ve? Y se fueron. Pero como ellos entendieron que Cristo era su fundamento, volvieron a la semana siguiente y dijeron: el pastor no me saludó, pero no depende de que el pastor me saluda, es que Cristo es mi fundamento. El ayuno me va a hacer alinearme con Dios. Entonces, durante estos 21 días de ayuno vamos a ayunar de 3 formas. La primera, y yo les hay un PDF y ahorita les vamos a poner un código QR. No ahorita en este momento, que no se me distrae, pero está toda la información que le estoy hablando, todo. Y día tras día, día 1, día 2, que va a orar, que va a escuchar de predicación, todo. Me tomé la tarea con la pastora de hacer cada cosa. 21 predicaciones que si usted las escucha, usted va a salir botando candela. Usted va a caminar y el fuego de Dios va a andar por usted. Y la gente porque usted va a escuchar palabra de Dios. Entonces usted va a ayunar con nosotros. Hay 3 formas. Lo primero es que usted, una de las formas, como le sugiero, es que usted solo haga una comida al día. Y usted dirá: pastor, eso está muy duro. Usted puede cerrar el ayuno a las 4 o 5 de la tarde y comer lo que quiera. Eso lo va a ayudar a que todo el día usted esté diciendo que sean las 4, que sean las 4, que sean las 4. A que usted ore: Señor, acerca los tiempos. Tu palabra dice que en el final de los tiempos los días se acortarán, Señor. Acórtalo, Señor. Es para que usted ore. El ayuno es un recordatorio de que la carne tiene que morir y el espíritu tiene que crecer. Entonces usted puede hacerlo de esa forma, una sola comida al día. Eso es para valientes, pero hay gente que lo hace de esa forma. La segunda es ayunando un grupo de comidas. ¿Cuáles pueden ser? Azúcares, otros pueden ser, todo está escrito en el PDF que les vamos a enviar, que ya está listo. Otro puede ser todo lo que tiene que ver con procesado: papitas, botanitas, cacahuatitos, todas esas cosas que usted cuando va manejando y ve el Oxxo, usted se lo mete y dice: de aquí soy. Y llega ya a este mercado, chocolatitos, todo, y llega pan, todo, echa todo, y después está en el auto, chaca, chaca. Y usted está alimentando su carne, y su carne, ¿sabe cómo se siente? Fuerte. Pero cuando uno deja de comer esas cosas, la carne se siente débil. Y entonces uno empieza a escuchar más al Espíritu de Dios. Entonces la otra es ayunando un grupo de comidas. Usted hace una lista y dice: voy a dejar de comer carnes rojas, azúcares, pan, tortilla. ¿Usted se imagina eso? Se acaba el mundo. Café, quizás es café. Ay, Dios mío, ¿cómo hago si cuando me levanto, ahí me está esperando el café? Usted va a orar y le va a preguntar a Dios. Usted pregúntele a Dios. Por eso el altar es un lugar de ¿qué? De entrega. Ahora, también otra cosa que va ahí, esa es la segunda forma: carnes, azúcares, sólidos. En el PDF está todo. O la tercera es el ayuno de Daniel, basado en la dieta de Daniel, porque hay una diferencia entre ayuno de Daniel y dieta de Daniel. La dieta de Daniel está en Daniel capítulo 1 y el ayuno de Daniel está en Daniel capítulo 12, si no estoy mal. Es diferente. ¿Y cuál fue la dieta de Daniel? Verduras, legumbres, frutas. Pero eso es una decisión suya. Pero ¿cuál sí va a ser nuestro compromiso?
cualquiera de las formas que usted vaya a ayunar. Va a decir, pastor, yo la verdad en este ayuno voy a ayunar manzanas. No venga con ese cuento. No, la verdad, yo en este ayuno voy a ayunar. Ahora, puede ser que en este ayuno usted ayune comidas afuera, no comer en la calle, pero otro pide domicilio y come en la casa. No, es que yo me conozco. Yo tengo unas ovejitas, tengo unas ovejas, ay Dios mío, que yo las conozco. No quieren doblegar su carne. No. Ahora, tres cosas sí vamos a hacer. Primero, vamos a orar al menos 20 minutos. Y ahí le puse una lista de las cosas por las cuales vamos a orar. Y usted todos los días va a orar: Señor, bendice mi familia, bendice la casa, bendice tal cosa, la iglesia, la ciudad, mis pastores, el proyecto que vamos a hacer este año de Grupos Conexión, todo. Ahí hay una lista que usted va a orar por eso. 20 minutos al día vamos a orar. Vamos a leer una lectura bíblica que ahí yo le puse. A veces es un capítulo o a veces dos, es poquito. Y muy importante, va a haber una predicación todos los días que usted la va a escuchar. No tiene que verla, la va a escuchar. Si no tiene mucho tiempo, la puede poner en 1.5, no la ponga en 3. No va a entender nada. Sí, porque la palabra sí es el Señor. No va a entender nada. Es que yo conozco a mis ovejitas, algunos los conozco. Por lo menos, lo máximo 1.5. Pero usted va a escuchar cada día, comprométase. Ahora, usted puede sumarle a eso un ayuno de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de videojuegos, de Facebook, de ir con los amigos a jugar fútbol. Cosas que lo distraen de estar conectado con Dios. Ahora, vamos a entregar nuestra vida a Dios. Lo cuarto y último, y termino y vamos a orar: el altar trae revelación. Y hay aquí algo que me impactó cuando pude notar esto en la Biblia. Dios le dice: el altar trae revelación. Dios le dijo a Abraham: constrúyeme un altar. Pero no le dijo a Abraham: constrúyeme un altar donde vives. Dios le dijo a Abraham: constrúyeme un altar y ve al monte Moriah. ¿Por qué el monte Moriah? ¿Sabe usted que de donde estaba Abraham al monte Moriah habían 3 días caminando? 3 días caminando. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió a Abraham que entregara? Su hijo. Yo quiero que usted piense por un momento. Si usted sabe que va a sacrificar a su hijo y tiene que caminar los próximos 3 días para llegar allá. Abraham murió esos 3 días. Abraham no sabía el desenlace de la historia, que usted sabe que Dios le dijo que no. Abraham no sabía el desenlace. Abraham esos 3 días murió. Esos 3 días Abraham murió a su hijo, a la promesa. Y los 3 días caminó, porque el altar es un lugar de entrega. Caminó hacia el altar. Pero el altar también es un lugar de adoración. El altar también es un lugar de búsqueda. Y el altar es un lugar de revelación. Y mi vida tiene que estar en el altar. Y así que Abraham durante esos 3 días caminó. Yo me imagino el hijo diciéndole: papi, ¿qué vamos a sacrificar? Y Abraham diciéndole: tranquilo, hijo, tranquilo, tú no te preocupes. Y dice la Biblia que llega en un momento en el que dejaron a sus criados y le dijeron: tranquilo, nosotros vamos a seguir de aquí en adelante. Y el hijo le pregunta: papá, veo la leña, veo el fuego, pero no veo más, no sé qué vamos a sacrificar. Y Abraham sabía que Dios iba a proveer. Mire, el altar es un lugar de revelación, porque durante esos 3 días Abraham muere a su hijo, muere a la promesa. Ahora, en ese monte Moriah, donde Abraham coloca a su hijo, levanta el cuchillo para matarlo y Dios le dice que no lo haga. En ese mismo monte Moriah fue el monte donde Jesús fue crucificado. El monte Moriah, en la zona donde está el templo hoy en día, en la zona donde está el monte Gólgota, es toda la parte del monte Moriah. 2000 años después, Jesús fue sacrificado por nosotros en ese mismo lugar. Pero mire, yo leyendo la Biblia, lo que vengo a ver, dice Juan 8:56. Abraham, dice Jesús, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Saben qué significa? Que cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y Dios le dice que no, y ve que hay un cordero, porque dice la Biblia que había un cordero y fue el que sacrificó, Abraham ese día vio el sacrificio de Cristo en la cruz, en el mismo monte Moriah. Dice la Biblia: y se alegró,
Porque cuando tú vas al altar hay revelación. Y durante estos 21 días, así como Dios permitió mostrarle a Abraham que iba a haber un sacrificio, Dios te va a revelar qué es lo que está pasando en tu casa, en tu familia y en tu hogar. Dios te va a mostrar qué es lo que está impidiendo que tu casa avance. Dios te va a mostrar cuáles son esas ideas divinas. Durante estos 21 días tienes que orar: Señor, dame ideas divinas. Dame la oportunidad de servirte. Señor, dame ideas para yo trabajar. Muchos de aquí han estado orando para no seguir trabajando en la empresa donde están y quieren una oportunidad. Durante estos 21 días vas a orar al Señor, porque el altar también trae revelación. Vas a tener la revelación de lo que el Padre quiere para ti cuando pongas tu vida en el altar. Pero escúchame, la única forma, colócate sobre tus pies y escucha esto que te voy a decir. La única forma como vas a ver eso es cuando sueltes tu vida y la pongas en el altar. Cuando entregues tu vida. Dios tiene un año maravilloso para ti. Diga conmigo, amén. 2024 es el año en el que floreceremos plantados en la casa de Dios. Diga conmigo, amén. Pero ahora tenemos que agarrar nuestra vida y montarla en el altar, porque el altar es un lugar de búsqueda, el altar es un lugar de adoración, el altar es un lugar de entrega, pero también el altar es un lugar de revelación. Estos 21 días vas a invocar el nombre del Señor. Estos 21 días vas a adorar al Señor. Estos 21 días vas a poner a Dios en primer lugar sobre tu vida. Vas a entregarlo todo. Y estos 21 días tú vas a recibir revelación de parte de Dios. ¿Qué es revelación? Es cuando algo que está oscuro, cuando algo que está tapado sale a la luz. El Señor te va a mostrar, te va a hablar. Iglesia, espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Sigan conectados miércoles en la oración a las 6 de la mañana, hora México Centro. Viernes a las 6 de la mañana en el auditorio presencial la oración. Y si estás en Veracruz, conéctate a nuestros grupos de conexión, Futuro, Is Now, que es de +25, o nuestros grupos generales. Soy el pastor Diego Rossi, pastor de Revival, junto con Evelyn Rossi, y estoy seguro que lo mejor de sus vidas ya comenzó.